Entonces yo creo que es importante. Escuchaba también a Susana Muhammad hablando sobre el tema y nos decía que es que hacer la dependencia del carbono, de la dependencia del carbón, pues está en nuestra vida cotidiana. Entonces necesitamos generar esos procesos de concientización para poder salir de esto, y precisamente la educación es un factor muy importante a fortalecer. Bueno, entonces, maestro Aventura, llegó la hora de que intercambien ustedes su saber, sus ideas, sus conocimientos. Yo pienso que el senador Gustavo Petro plantea una pregunta muy clave, y es lo que precisamente te preguntaron a ti en un congreso en Noruega, los estudiantes en un país como este, te preguntaban si la democracia es compatible con el capitalismo. Entonces, ahora el senador Gustavo Petro nos dice, ¿el capitalismo podrá superar el cambio climático? Cuéntanos, maestro Aventura. Tienes el micrófono apagado, discúlpame. Esta parte no es una conversa informal ahora con Gustavo. Claro que sí, sí señor, sí señor. Ah, bien, entonces yo gustaría discutir con él, si es posible, conversar un poquito. Mire, Gustavo, yo he leído obviamente sus notas de prensa y también su propuesta de un pacto histórico con la sociedad civil. Por otro lado, he acompañado bastante el pacto hacia un nuevo país de la Minga, Nacional Social, Popular y Comunitaria de 4 de junio. Hay muchos puntos convergentes si uno mira los diferentes documentos y la idea de pacto. Realmente hay una semejanza aquí, pacto histórico, pacto hacia un nuevo país. Viene una del movimiento indígena, también ahora ya hay documentos del paro nacional de los jóvenes de Cali. O sea, y la palabra pacto aparece muchas veces, ¿no? Entonces yo gustaría de preguntarle cuáles son los puntos de convergencia y de divergencia, si los hay, entre este pacto histórico y la idea de un pacto hacia la construcción de un nuevo país. Bueno, es que en el contexto colombiano nosotros vivimos una era de violencia. Era como grandes espacios del tiempo histórico. Colombia ha habido en lo que yo llamo una guerra perpetua. Realmente los 2 siglos de vida republicana que tenemos han sido 2 siglos de violencias cíclicas, pero que vuelven la violencia permanente. Generaciones enteras de colombianos no han conocido qué significa vivir en la ausencia del conflicto armado, en la ausencia de la violencia. La violencia como eliminación física de uno contra otro. Generaciones enteras han transcurrido su vida en medio de la violencia. Nuestros padres, nuestros abuelos, cada cual, incluso los primeros historias que le contaban a sus niños de la generación siguiente, eran historias de la violencia. Y hoy, en el presente, seguimos igual. Entonces, ¿cómo explicar un país que vive permanentemente la violencia? Violencias ha existido en el mundo, etapas, pero si uno las mira, son etapas superadas. La guerra de secesión en Estados Unidos no fue seguida de otra guerra y otra guerra y otra guerra. Al final sí hay una conflictividad, hay otras violencias, pero no la de la eliminación de unos con otros de manera permanente. Colombia sí vive eso. Y yo le doy a eso una respuesta, y es, no hemos construido una nación. Y en la base de la construcción de una nación existe algún tipo de pacto de convivencia social, por la cual durante eras, es decir, espacios amplios del tiempo histórico, los integrantes de esa sociedad no se matan entre sí. Y un poco el caso europeo nos muestra sobre todo
en uno de esos grandes conflictos armados, la Guerra Mundial, la Segunda, cómo Europa puede pasar a décadas de ausencia de la guerra en su territorio, después de una guerra tan grande como la Segunda Guerra Mundial. Y yo no veo esa continuidad, esa ruptura hacia la paz en Europa solo porque se derrotó a Hitler, por ejemplo, sino porque la sociedad europea logró establecer una especie de pacto social. Obreros y empresarios construyeron una sociedad que podríamos llamarla socialdemócrata, en donde las ganancias y los salarios crecieron a partir del incremento de la productividad y permitió una especie de convivencia, de reglas del juego que no llevaron a la eliminación física de unos contra otros durante varias décadas. Eso puede estarse agotando ahora, pero digamos, como ejemplo sirve. Pues yo creo que algo similar puede suceder en Colombia o se puede construir en Colombia, en el sentido de que se puedan pactar las convivencias que eliminen de la historia del país durante décadas el eliminarse los unos a los otros. Y esas convivencias significan reformas, significan transformaciones. Europa entra en paz porque crea un estado del bienestar que implica una seguridad social, unas reglas del juego alrededor de la educación pública, del desempleo, etcétera. Entonces, del salario incluso. Nosotros tenemos que entrar a unas décadas de paz que implican, en cierta forma, construir democracia y construir una sociedad de derechos, y eso en el ámbito de la educación, de la salud, de la tierra, del agua, de la existencia, de la vejez, de la niñez, pues implica reformas. Reformas que para que sean pacíficas no se imponen de una parte de la sociedad a la otra, sino que podrían perfectamente ser concertadas. Es lo que llamamos el pacto histórico. Es, en cierta forma, la idea de Rousseau del contrato social como base de una nación. Pero eso, Gustavo, sí, yo estoy, claro, comprendo exactamente cómo es esa posición. Yo pienso que si entramos un poquito más en detalle, ahora porque va a haber elecciones, etcétera, entonces yo realmente lo que yo veo, así de fuera, una convergencia es que hay una búsqueda de hegemonía dentro de la sociedad. O sea, yo pienso que los demócratas colombianos, y quizás Gustavo tuvo esa experiencia, cuando fui alcalde, me recuerdo que una de las primeras veces fue cuando cuando usted era alcalde, estábamos discutiendo el presupuesto participativo y cómo se podría implementar, ha sido víctima de, digamos, de ingobernabilidad. O sea, uno gana las elecciones y después no lo dejan gobernar. Lamentablemente eso está pasando en otros lugares. El crecimiento de las fuerzas de extrema derecha, por ejemplo, han creado y están creando, y lo creo en todos los países, mismo ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos, que no se puede decir que tengo en este momento un gobierno de izquierda, para nada, ¿no? Pero esta idea de crear una hegemonía social obliga naturalmente a alianzas, un marco desde el centro, desde lo que se llama la izquierda. Podemos después discutir el concepto de izquierda. Sé que usted tiene algunas posiciones muy fuertes sobre este tema y yo gustaría también de pudiéramos charlar. Pienso que hay mucha gente interesada en eso. Pero esta idea de una convergencia después puede crear algunas tensiones. Por ejemplo, mantener bloqueos o levantar bloqueos. Porque es necesario. ¿Qué tipo de concepción? Por ejemplo, si hablamos de reforma agraria, para una parte del mundo rural vale, para los pueblos indígenas hablan de territorios y de territorios ancestrales. En el pasado hubo mucha divergencia
entre el movimiento indígena y mismo el movimiento campesino, por ejemplo, en algunos países, por estos diferentes conceptos de tierra y territorio, ¿no? Entonces, me parece que puede haber algunas que, para mí, esta unidad de las fuerzas democráticas, que lo llamo las unidades de las fuerzas de izquierda, tiene que asentar realmente, me parece, en una búsqueda de hegemonía, o sea, que la sociedad cambie en su favor, independiente de los candidatos, para que algo nuevo se haga exactamente en términos de convivencia. Yo pienso que ese, digamos, el grado mínimo de la democracia es que haya paz, el problema y que haya realmente convivencia. El problema es que la paz de los vencidos no es igual a la paz de los vencedores. Yo una vez después de los acuerdos escribí un texto sobre la paz neoliberal y la paz democrática. Y claro, dando a entender que la paz neoliberal era echar las guerrillas de los territorios para que entraran las multinacionales. Y la paz democrática sería enfrentar todos los problemas que llevó en que los años 50 y 60 los jóvenes fueran al monte porque habían desistido de la lucha democrática, porque asesinaban sus candidatos y no había posibilidades dentro del marco democrático de lograr avanzar. Yo pienso que en este momento se cree que la democracia, las fuerzas democráticas colombianas, tienen todavía fuerza para imponer un marco democrático de convivencia. Y eso me parece muy importante. Ahora, claro, hay, no sé si esta es solo la única, digamos, divergencia, una que se nota cuando se leen los documentos y se ve, porque hay siempre una mezcla de los términos son más amplios que la realidad, porque después hay que, un pacto histórico tiene que incluir también un pacto fiscal, por ejemplo, porque sabemos muy bien cuál fue el arma del neoliberalismo, fue discapacitar a los estados de la tributación de los ricos y por eso realmente que crearon una injusticia tributaria que fue superada por el endeudamiento. Las políticas después son de austeridad y la resistencia de las poblaciones con el basta. Por eso yo pienso que no sé cómo lo ve, pero pienso que hay tal vez necesidad de ver cómo se manejan y qué tipo de mesas de diálogo, digamos, se podrían crear porque se están incluso por la minga, se intenta de involucrar la sociedad internacional para poder acompañar este movimiento de creación de hegemonía democrática y social para un pacto incluyente, digamos, que es exactamente lo que Gustavo está hablando, pero cómo se puede encontrar estas fuerzas de una manera más productiva, digamos, a beneficio de la democracia y de las grandes mayorías de Colombia.